Era el barco más grande jamás construido en su época y se suponía que era insumergible. Pero a los pocos días de emprender su primer viaje en 1912, el Titanic desapareció bajo las implacables olas del Atlántico Norte. Y de sus más de 2.200 pasajeros y tripulación, solo 706 sobrevivieron aquella terrible noche. ¿Le habría ido mejor a un barco más pequeño en la misma situación? ¿Importó en verdad el tamaño del iceberg al final? ¿Fue un error que el barco cambiara de rumbo en el último momento para evitar el impacto? Estas son 3 preguntas que tienen a la gente pensando, ¿y si...? Sabemos que el Titanic fue considerado una maravilla de la ingeniería en su época. Diseñado por Thomas Andrews para la compañía naviera británica White Star Line, tenía algo más de 270 metros de longitud y 53 metros de altura. Construido con abundante espacio para 840 camarotes, una alberca, una pista de squash, un gimnasio y 2 comedores. Pero fue bajo la cubierta donde se encontraba una de sus novedades más impresionantes. El casco del Titanic estaba dividido en 16 compartimentos diseñados para ser estancos. Hasta 4 de estos podrían retener agua en caso de rotura, y los 12 restantes ayudarían a mantener el barco dañado a flote. Gracias a estos compartimentos, la embarcación se consideraba insumergible. Se rumora que Philip Frank, vicepresidente de White Star Line, llegó a declarar: "No hay peligro de que el Titanic se hunda. El barco es insumergible y los pasajeros no sufrirán más que inconvenientes". El 14 de abril de 1912, se demostró que eso era un error cuando el Titanic chocó con un iceberg. Cuando el hielo rasgó el casco del barco, varios de esos compartimentos estancos se rompieron. El Titanic solo tardó 2 horas y media en hundirse. Pero, ¿el tamaño del iceberg con el que chocó selló su destino? ¿Habría cambiado algo si este hubiera sido más grande o más pequeño? Los icebergs tienen una gran variedad de formas y tamaños. Son trozos de hielo que se han desprendido de los glaciares o de las plataformas de hielo del Ártico y del Antártico, y ahora vagan por el océano hasta que acaban derritiéndose. Uno de los icebergs más altos jamás encontrados habría eclipsado fácilmente al Titanic. Descubierto en 1957, tenía 168 metros de altura. Eso se acerca a la altura del monumento a Washington. Imagina chocar con algo tan grande. Aunque los icebergs más pequeños pueden resultar igual de peligrosos. Algunos son del tamaño de una casa y se denominan pedacitos de iceberg. Otros, más cercanos al tamaño de un auto, se llaman icebergs sumergidos. Estos pueden ser mucho más difíciles de localizar para los barcos y embarcaciones, por lo que son más complejos de evitar. Y aunque son más pequeños, pueden producir mucho daño cuando son golpeados. También es fundamental recordar que los icebergs son siempre más grandes de lo que parecen, ya que la mayor parte de su masa se encuentra bajo la superficie del océano. De hecho, más del 80% del volumen de un iceberg está bajo el agua. La mayoría de sus bordes afilados y dentados no pueden verse. Si te acercas demasiado, corres el riesgo de dañar el casco de tu barco. Dado que el Titanic no se percató de su inminente destino, un iceberg más pequeño golpeado en el mismo ángulo podría haber sido suficiente para hundir al poderoso barco. Ahora bien, es posible que si el iceberg hubiera sido más grande, se hubiera detectado antes. El Titanic podría haber tenido tiempo de cambiar el rumbo y evitar el impacto. Pero perder ese iceberg no habría garantizado la seguridad del Titanic. Estaba viajando en un tramo peligroso del Atlántico llamado Iceberg Alley. Está situado a 402 kilómetros al este y sureste de Terranova, Canadá. Detrás de un iceberg podría haber otro, y otro después de ese. Así que la tripulación a bordo tuvo que permanecer muy atenta para evitar varias colisiones potenciales, y no solo una. Un barco más pequeño podría haber sido más adecuado para el viaje. El tamaño del Titanic era ciertamente un reto a la hora de manejar. De hecho, acababa de salir de su muelle en Southampton, cuando estuvo a punto de colisionar con otro transatlántico más pequeño, el SS New York, perdiéndolo por solo 0,6 metros. Es evidente que este gigantesco buque de vapor no estaba hecho para maniobrar rápidamente en espacios reducidos. Un barco de ese tamaño necesitaba tiempo y espacio para cambiar de rumbo. Pero cuando se trata de barcos contra icebergs, el tamaño de la nave no siempre importa. El Islander era un barco de vapor diseñado para recorrer el paso interior de Alaska. En el verano de 1901, chocó con un iceberg que abrió un agujero en la parte delantera o la proa del barco.
El buque no se hundió de inmediato y la tripulación trató de ponerlo a salvo. Al final, la proa se sumergió por completo y la popa se levantó y salió del agua. El barco no tardó mucho más en hundirse por completo. De los 168 pasajeros y miembros de la tripulación, 128 sobrevivieron y se perdieron $3 millones en oro. El Islander tenía un casco de 73 metros, por lo que era casi una cuarta parte del tamaño del Titanic. Y ese menor tamaño no pareció ser de mucha ayuda para evitar una colisión con un iceberg. Y luego estaba el Hans Hedtoft, en 1959, también conocido como el Pequeño Titanic o el Titanic danés. Fue calificado como el barco más seguro a flote. Tenía 83 metros de largo y 95 personas a bordo. Al igual que el verdadero Titanic, el Hans Hedtoft estaba diseñado específicamente para hacer frente a todo lo que el mar pudiera arrojarle. Además de su doble fondo de acero, tenía una proa blindada y 7 compartimentos estancos. ¿Cómo podría hundirse un barco así? Pero podía. Y lo hizo. Estaba en su primer viaje regresando a Copenhague, cuando tuvo problemas. El 30 de enero chocó con un iceberg. Se envió una alerta SOS, pero cuando el Johannes Cross llegó para ayudar, el Hans Hedtoft no estaba en ningún lado. La única prueba de su existencia fue un cinturón salvavidas que fue arrastrado a la orilla en Islandia, 9 meses después. Una vez más, el tamaño más pequeño del barco no jugó a su favor. Un menor tamaño del Titanic no habría garantizado un viaje seguro en 1912. El último ¿qué hubiera pasado si? Se refiere a la elección de último momento cuando se divisó el iceberg y sonó la alarma. En primer lugar, el Titanic podría intentar detenerse por completo, pero esto no era una opción, ya que el barco necesitaba 800 metros para hacerlo, y el iceberg estaba a solo 274 metros de distancia. En segundo lugar, el Titanic podía intentar evitar el iceberg alejándose de él. Esto fue lo que el capitán ordenó. Pero el intento fue infructuoso, resultando en un profundo corte en el casco del barco. La última opción, chocar con el iceberg de frente. ¿Pero esto habría cambiado algo? La respuesta es un intrigante quizá. Algunos piensan que una colisión frontal habría salvado al Titanic. En este escenario se habría limitado el daño a la parte delantera del barco, en lugar de que el iceberg desgarrara el casco y comprometiera varios de los compartimentos estancos. Solo 4 de ellos se habrían roto. Esto hubiera significado que los otros podrían haber hecho su trabajo de mantener el Titanic a flote. El barco podría haberse atascado, sin poder moverse, pero hubiera permanecido sobre el agua hasta que llegara la ayuda. Esto hubiera proporcionado a un barco como el Carpathia el tiempo suficiente para llegar al lugar del accidente y poner a salvo a la gente a bordo. Uno de los diseñadores del Titanic, Edward Wilding, hizo una afirmación similar durante una investigación sobre el hundimiento. Sostuvo que la mayoría de las personas habrían sobrevivido a un choque frontal y que el Titanic en sí mismo no se habría hundido. Sin embargo, otros no están de acuerdo. En primer lugar, los mamparos especiales del Titanic se diseñaron específicamente para proteger al barco de colisiones con otros buques, no con icebergs. Estos compartimentos se arrugaban en caso de impacto, absorbiendo parte de la fuerza, mientras que el otro barco absorbía el resto. Aunque los daños seguirían siendo importantes, los mamparos restantes mantendrían al barco a flote. Pero un iceberg no tiene la misma flexión en una colisión que la que experimentaría con otro barco. La mayor parte de la fuerza sería absorbida por el Titanic, lo que provocaría mayores daños en el barco. Peor aún, el impacto se llevaría a través de toda la longitud de la nave. Los remaches reventarían, las costuras se romperían, los compartimentos se inundarían velozmente y el barco se hundiría aún más rápido, con lo que habría menos supervivientes. En cualquier caso, como ocurre con la mayoría de los "y sí", nunca sabremos realmente la respuesta. A pesar de lo trágico que fue el primer y último viaje del Titanic, dio lugar a cambios que ayudaron a que las salidas al mar fueran mucho más seguras. Los resultados de las audiencias sobre el desastre condujeron a la creación de la Patrulla Internacional del Hielo, o PIH, en 1914. Una organización que rastrea los icebergs en los océanos Atlántico y Ártico, para asegurarse de que los buques de la zona puedan evitarlos. En Estados Unidos y Gran Bretaña, los barcos estaban obligados a llevar suficientes botes salvavidas para acomodar a todas las personas a bordo. Se hicieron obligatorios los simulacros regulares de botes salvavidas, y por último, los mamparos de los barcos se hicieron más altos para evitar que entrara el agua. Y los fondos se estiraron para crear dobles cascos, ayudando a que los compartimentos fueran realmente impermeables. No se puede negar que la del Titanic fue una tragedia terrible.
pero las lecciones aprendidas de esa noche para recordar han ayudado a prevenir muchas más. John miraba incrédulo mientras se alejaba en un trozo de madera. En las gélidas aguas del Ártico, se iba lentamente. Contempló el barco en el que había trabajado y vivido mientras elevaba su enorme proa hacia el cielo, y luego se partió por la mitad, provocando un sonido que solo un rayo podría reproducir. Consternado y aturdido, creía que él, y solo él, conocía la oscura verdad que se escondía tras la desaparición del insumergible barco, el Titanic. 5 días antes, mientras este zarpaba en su viaje inaugural, John trabajaba duro junto con sus compañeros en la carbonera, almacenando el carbón para alimentar el poderoso horno del Titanic. Habían abastecido y almacenado más de lo que John había visto en cualquier otro barco en el que hubiera trabajado. Pero este era el Titanic, el más grande que jamás había surcado los mares. En él, nunca podía haber demasiado carbón. Cuando salieron de Belfast y se dirigieron a Southampton, hubo un gran estruendo bajo la cubierta que pasó desapercibido. El horno rugía y las turbinas giraban, empujando al Titanic hacia adelante a un ritmo acelerado. La tripulación vitoreaba mientras el buque avanzaba, sin percatarse del fuerte ruido concerniente. Al llegar a Southampton, Greg subió a bordo entre otros cientos de pasajeros. Con 13 años en el mar, su amplia experiencia incluía el papel de contramaestre en 6 barcos anteriores. Preparado para un nuevo reto a bordo del mayor navío jamás construido, estaba deseando afrontar el siguiente desafío de su carrera. Greg venía con una gran experiencia, especialmente en la navegación por el Ártico. Su papel era vital dentro de la tripulación, conocer los mares que rodean el Polo Norte. Sería un vigía clave cuando se dispusieran a cruzar la peligrosa trayectoria del Callejón de los Icebergs. Greg tenía algunas preocupaciones con respecto al viaje. La órbita de la Tierra estaba notablemente cerca del Sol y de la Luna, lo que provocaba mareas más altas. Esto haría que los icebergs fueran más prominentes, alejándolos más hacia la ruta del Titanic en su viaje a Nueva York. Al evaluar la torre de vigilancia e inspeccionar el equipo disponible, Greg no encontró binoculares. Esto le preocupó, pero los marineros se limitaron a reírse de él. «Si en la cubierta faltan cubitos de hielo, seguro que atravesamos un iceberg para reabastecernos», se rió un marinero. Greg no compartía este sentimiento. Ansioso por saber por qué los habían dejado sin equipo en una función tan vital en el barco, Greg preguntó más. Lamentablemente, el oficial que tenía las llaves del armario de suministro de binoculares había sido apartado de la tripulación en el último momento. Greg no podía creer que se hubiera pasado por alto algo tan importante. Para un barco tan poderoso y con tanta gente a bordo, cruzando en una ruta particularmente peligrosa, esto no tenía sentido. Pero como no quería ser multado por irrumpir en la propiedad del barco, Greg lo dejó pasar, esperando que no necesitaran los binoculares. Al final, si se detectaban icebergs, se haría una llamada de aviso al capitán, informando de cualquier preocupación. Poco sabía Greg que se había recibido un aviso, notificando los peligros que aguardaban, pero el telegrama no llevaba el título requerido, que aseguraría la entrega directa al capitán. Así que la advertencia crítica se pasó por alto. John y su tripulación bajo cubierta se prepararon para la partida, avivando los motores. Notó una esencia de escape espesa, demasiado pesada para lo que se esperaría de los hornos. La tripulación buscó por todas las cubiertas inferiores. Tras una búsqueda exhaustiva, consiguieron localizar la causa del escape. Se trataba de un montón de carbón encendido dentro de una carbonera. Se desconocía cuándo se había encendido, pero era evidente que una acumulación de carbón había estado ardiendo, aumentando lentamente de tamaño. La cantidad de carbón ardiendo era preocupante. Se dio la alarma, alertando a un oficial para que revisara el asunto. Este evaluó los daños y confirmó al capitán que se consideraba poco preocupante, ya que solo se habían producido daños menores. John no estaba seguro de esta evaluación, ya que sabía que en los espacios confinados rodeados de mamparos de hierro, se produce un ambiente de horno que intensifica el calor con el tiempo. El Titanic avanzaba con fuerza, lo que no tenía sentido para John, ya que acababan de salir de Southampton. Estaba seguro de que habrían dado la vuelta. John y su tripulación recibieron la orden de echar el carbón ya encendido en el horno y seguir paleando hasta contener todo el contenido humeante. Era una tarea posible y minuciosa que podía llevar todo el viaje. La continua entrada de carbón haría que las turbinas girasen en un ritmo constante y acelerado. No para lo que fue diseñado el Titanic. Fue concebido como un lujoso transatlántico de pasajeros y no para batir récords de velocidad.
Sin embargo, la tripulación encontraría entusiasmo, no solo en reconocer al Titanic como el insumergible, sino también como el más rápido. John y su tripulación continuaron paleando el carbón en el horno durante varios días. La temperatura dentro de la proa era cada vez más caliente. El calor contenido en el mamparo era tan intenso que se debilitaban las costuras de las paredes de hierro y los remaches. 2 días más, solo 2 días más. John se reía, tratando de levantar el ánimo de sus compañeros mientras trabajaban sin descanso. Pero mientras todos reían, bromeaban y esperaban con ansias llegar a tierra firme, se acercaban, sin saberlo, a su destino. El Titanic avanzaba a toda velocidad por el tranquilo mar. Greg miró hacia adelante, arriba en la torre de vigilancia, manteniéndose alerta, ya que ahora estaban en territorio de icebergs. A pesar de que el camino estaba despejado, podían producirse falsos horizontes, lo que creaba confusión sobre lo lejos que estaban realmente los objetos en la distancia. Al viajar por las aguas de la corriente del Golfo hacia la corriente del Labrador, más fría, las columnas de aire se enfriaban de abajo arriba, creando una inversión térmica. Esta presión de aire increíblemente alta aseguraba la ausencia de niebla, proporcionando una visión aparentemente clara. Pero la inversión térmica puede crear ilusiones ópticas, mostrando el horizonte más lejano, apareciendo más alto en la distancia, enmascarando cualquier objeto que pudiera venir antes. Estos falsos horizontes llenos de mar ocultan fácilmente cualquier iceberg que pudiera estar acercándose. Greg conocía los peligros de un mar tranquilo en el Ártico y prefería las aguas agitadas, donde es más fácil detectar los icebergs entre las olas. Desde el mirador, Greg miraba hacia el oscuro abismo que tenía delante. De repente, a 1,5 kilómetros justo delante, una imagen formidable surgió rápidamente de las oscuras aguas que lo rodeaban. ¡Iceberg, justo al frente!, Greg gritó a su compañero, que rápidamente llamó al timón y les indicó que viraran con fuerza a estribor. El timonel recibió la llamada. En el calor del momento, giró el timón en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces se dio cuenta de que había girado el timón en el sentido equivocado y se puso rápidamente en la dirección contraria. El barco se dirigió hacia el iceberg, virando a babor y reduciendo la velocidad. Aunque hubo un retraso en el giro del timón, la corta distancia desde la señal y el ritmo rápido con el que navegaban puede que no hayan supuesto ninguna diferencia. A medida que se acercaban al iceberg, parecía que lo iban a perder, pero más del 87% de este estaba bajo el agua. Y cuando se acercaron al costado, el hielo oculto debajo golpeó la proa de babor, perforando el costado del casco con un desgarro de 1 metro cuadrado. El barco se agitó y todos a bordo se dieron cuenta de que algo estaba mal. Entre la confusión y el miedo, no se dieron cuenta de los daños. Mientras se orientaban, 6 de los 16 compartimientos se llenaban rápidamente de agua de mar. El casco solo podía soportar que se llenaran 4 compartimientos antes de hundirse. El tiempo corría mientras el Titanic descendía a las profundidades. El debilitado mamparo con pilares y remaches de acero calentados se rompió bajo la presión y el repentino cambio de temperatura del agua helada. Se dio la orden de abandonar el barco. Se prepararon los botes salvavidas para ser liberados mientras enviaban señales de ayuda a los barcos cercanos. El operador de radio estaba sentado, llamando constantemente a un barco cercano que había estado en contacto con el Titanic recientemente. Hubo una comunicación constante con este barco durante los últimos días, proporcionando avisos de icebergs desde que el Titanic partió de Southampton. El último mensaje de advertencia recibido fue hace apenas 1 hora. Al recibir el último aviso, el operador respondió ignorantemente: «Cállate», dando por sentado que sus avisos de icebergs no tenían sentido. Tras esta desafortunada respuesta, el barco apagó su radio y guardó silencio. El barco más cercano que respondía a sus señales de socorro se encontraba a 800 kilómetros de distancia, demasiado lejos para prestar ayuda a tiempo. Hubo innumerables errores que causaron el final acuático del Titanic, ya fuera por contribución directa o por pura ignorancia. El más trágico de ellos fue el número de personas a bordo del barco, 2.224. Solo había suficientes botes salvavidas para rescatar a 1.178, apenas la mitad de la gente. A principios del siglo XX, en algún lugar de la costa de África Occidental, un buque de vapor alemán abandonaba el puerto. De repente, el tiempo empeoró. El barco entró en una espesa niebla y terminó encallado en un banco de arena cercano a la costa. Por suerte nadie resultó herido e incluso pudieron salvar su preciada carga, pero el barco quedó atrapado en la arena para siempre. Y no estaba solo. Casi toda la costa occidental de Namibia se llama Costa de los Esqueletos. Si el nombre suena aterrador, es porque lo es.
Esta línea de playa de 1570 kilómetros de largo es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Las tribus bosquimanas creen que su deidad suprema hizo esta tierra cuando estaba enfadada. Los portugueses fueron los primeros europeos que pisaron Namibia en el siglo XV y por supuesto tampoco les gustó la costa de los esqueletos. Los exploradores portugueses pensaban que en esta tierra estaban las puertas del inframundo. Aquí es donde el desierto del Namib se encuentra con el océano Atlántico. Puede que sea peligroso, pero también es precioso, y además está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si la costa de los esqueletos tuviera un director de relaciones públicas, renunciaría al cargo el primer día de trabajo. La zona no es precisamente apta para turistas, debido a su geografía y su historia. Bajo la arena y las olas hay una corriente marina secreta que acecha a los navegantes desprevenidos. Se llama Corriente de Benguela. Fluye a lo largo de la costa de África. Esta parte del Atlántico es rica en vida marina, pero en la costa el ambiente es bastante poco amigable. El desierto del Namib tiene un clima muy árido y es una de las regiones más secas de la Tierra. Y esa vida marina que acabo de mencionar son tiburones, 11 especies para ser exactos. Y sí, incluso el gran tiburón blanco aparece de vez en cuando. Hasta ahora tenemos un paisaje desértico, fuertes corrientes y tiburones. Definitivamente no es un lugar para pasar un día de picnic junto a la playa. Pero si alguien llega a la costa de los esqueletos, ¿se dará cuenta de que está en peligro? No te preocupes, lo sabrá. La playa está plagada de naufragios de todos los tamaños y formas. ¿Recuerdas el barco alemán que mencioné al principio? Su enorme y oxidada popa sobresale en la arena del desierto. Hay unos 500 naufragios en total esparcidos por la costa. Desde galeones portugueses con siglos de antigüedad hasta barcos que llegaron aquí en el siglo XXI. Un pesquero llamado Seila India se soltó de su cable de remolque en 2008 y terminó en la costa de los esqueletos. Bueno, no se escapó solo, tuvo algo de ayuda de los elementos. Pero es mejor ser una atracción turística en una playa que terminar destrozado y convertirse en chatarra. Ahí es a donde el remolque se dirigía en realidad. Pobrecito. El habitante más famoso de la costa de los esqueletos es el Dundee Star. Este carguero británico encalló aquí en 1942. La enorme operación de rescate que siguió revela por qué esta zona es tan peligrosa para los marineros. Los rescatistas consiguieron salvar a toda la tripulación y a los pasajeros, pero a un alto precio. En el proceso se perdieron un avión y un remolcador. El último de los rescatistas tardó 2 meses en regresar a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ¿Por qué? Un vistazo al mapa de la región revela la razón. Existe un interminable mar amarillo, la arena. Aquí hay muy pocas carreteras, así que es difícil llegar a la costa de los esqueletos por tierra. También hay obstáculos legales. Se necesita un permiso especial para transitar por esta zona. Pero los esqueletos del nombre no solo se refieren a barcos, también representan huesos de animales. La mayoría pertenecían a ballenas y focas. Muchos animales se han adaptado a este hábitat, así que leones y hienas recorren las costas en busca de comida. Bueno, ahora también tenemos leones hambrientos, como si los tiburones no fueran suficientes. Otros animales con residencia temporal en la costa de los esqueletos son elefantes, guepardos, leopardos y jirafas. En 1971 las autoridades namibias crearon aquí un parque nacional, pero salvo por los surfistas que buscan un subidón de adrenalina, no recibe muchos visitantes. Se entiende por qué. El desierto del Namib es el más antiguo del mundo y tampoco es muy turístico. Quienes viajen a la región deben llevar protector solar y una chaqueta de invierno. Una combinación extraña, ¿verdad? Bueno, no tanto si se piensa que durante el día las temperaturas se disparan por encima de los 45 grados centígrados. Por la noche, la temperatura del aire desciende por debajo del punto de congelación, es decir, 0 grados. Menuda montaña rusa climática. Y ese no es el peligro final. Sí, hay más. ¿Recuerdas cómo se perdió aquel barco alemán en la espesa niebla? No fue un hecho aislado. Debido al clima de la región, la niebla aparece con frecuencia. Los marineros deberían taparse los oídos, pero esta niebla es buena para la fauna. Es su única fuente de agua en el desierto del Namib.
Los reptiles y mamíferos se han adaptado a este duro clima y utilizan la menor cantidad de agua posible. Arenas movedizas, niebla espesa, fuertes corrientes, leones y tiburones. No es lo que se suele poner en los folletos turísticos, pero la Costa de los Esqueletos no es la única playa del planeta en la que no querrías pasar tus vacaciones. Te llevaré a Cape Tribulation, en Australia. La zona abarca unos 48 kilómetros cuadrados en el noroeste del continente, pero no es seca como la Costa de los Esqueletos. Forma parte de la selva tropical de Daintree. Aquí es la selva y no el desierto la que se encuentra con el océano. La playa de Cape Tribulation parece sacada de una postal, pero las apariencias engañan. ¿Australia? ¿Otra vez tiburones? No, aquí te esperan cocodrilos si decides darte un chapuzón en el mar. Son cocodrilos de agua salada, a los que se llama saltis. Es un bonito apodo para un reptil tan peligroso. Pero no están solos. La fauna parece tener un problema con los visitantes. De octubre a junio, las aguas que rodean Cape Tribulation se llenan de medusas de caja, también llamadas avispas de mar. Su veneno afecta al sistema cardiovascular humano. Si un nadador es tocado por una medusa, no tendrá tiempo de llegar a tierra para pedir socorro. El vinagre ayuda a neutralizar la picadura, por lo que conviene llevar una botella de repuesto en el equipaje. Los cocodrilos y las medusas suenan peligrosos, pero hay otro animal del que debes cuidarte. Se trata del jabalí. Puede sonar gracioso, pero no te reirás cuando te persiga uno por la playa. En Australia viven 21 millones de jabalíes. Son activos sobre todo de noche, lo que aumenta aún más el peligro de que uno de ellos se lance sobre ti en la oscuridad. La mejor defensa es correr en círculos. Los jabalíes no cortan bien las esquinas. Probablemente por eso no son muchos los que se dedican a las carreras. Cape Tribulation te tiene reservado un último peligro y no es un animal. Aquí hasta los árboles conspiran contra los visitantes. El árbol urticante tiene ese nombre por una buena razón. Si intentas agarrar una de sus hermosas bayas rojas, se defenderá. Sus púas son como pequeñas esquirlas de cristal. El efecto desagradable que producen en la piel dura un mes. Luego está el arbusto de la espera. Pero, ¿quién llama así a estas especies? Esta larga enredadera tiene pinches que te agarran y no te sueltan. Son tan fuertes que pueden tirar a un humano de un caballo. Tendrás que esperar a que alguien pase y te salve de este espinoso asaltante. Si estabas a punto de tachar esta playa australiana de la lista de vacaciones... Más de 25 millones de personas abordaron cruceros en todo el mundo en 2017. Puede que no parezca mucho, pero, por ejemplo, eso es más que la población de Bélgica. Es una excelente alternativa de vacaciones con una ventaja adicional. Puedes conocer varios destinos diferentes para visitarlos mejor en el futuro. Si ya reservaste un viaje en un crucero pero aún no tienes idea de lo que debes empacar, podrías comenzar con una búsqueda sobre las ubicaciones específicas de tu embarcación. De cualquier manera, asegúrate de llevar zapatos aptos para la cubierta que sean de tacón bajo. Además, empaca un par que sea cómodo para caminar distancias más largas para los días que pases en tierra. Dependiendo de la temporada, es posible que también quieras guardar algunos trajes de baño. Si estás tomando algún tipo de medicamento, asegúrate de llevarlo en su empaque original también. Si sueles usar poco equipaje, no te preocupes. La mayoría de los cruceros tienen cuartos de lavado. Son un poco caros, especialmente si quieres que tus prendas sean lavadas, planchadas y dobladas por ti. Pero te ahorran el ajetreo de empacar más prendas o lavarlas tú mismo. Es muy importante que te comuniques con la compañía de tu tarjeta de crédito antes de abordar el barco. Más aún si tu itinerario incluye visitar uno o más países extranjeros. Tu tarjeta podría ser bloqueada si hay alguna actividad inusual en tu cuenta. La mayoría de estas empresas tienen algoritmos que se activan una vez que aparecen varios cargos de diferentes países. Es exactamente lo que pasaría en un crucero. Informar de antemano te ahorrará la vergüenza de que te rechacen la tarjeta en algún restaurante. Y para asegurarte de conseguir la mejor habitación, antes de reservarla, revisa el plano de cubierta del barco. Debería estar disponible en su sitio web. Si lo que buscas es paz y tranquilidad, no optes por las habitaciones ubicadas directamente encima o debajo de cualquiera de los puntos de entretenimiento de la embarcación. Además, si te mareas fácilmente, evita los cuartos que están en la parte delantera del barco. En lugar de eso, elige los que están ubicados en el medio, en una cubierta inferior. Así sentirás menos movimiento. Y si es la primera vez que viajas en un crucero, te sorprenderá saber que algunas habitaciones no tienen ventanas. Antes de hacer una reserva, asegúrate de verificar todas las características del cuarto que deseas reservar.
La mayoría de los cruceros tienen un montón de imágenes de las salas comunes en sus páginas de reserva y puede ser un poco confuso lo que en realidad ofrecen por un precio específico. Además, algunas habitaciones también son bastante pequeñas. Si no te gusta dormir en espacios limitados, es posible que quieras cambiar a un cuarto más grande, incluso si es un poco más caro. Siempre puedes dividir el costo con un amigo si quiere acompañarte en tu viaje. Ok, con la ayuda de la tecnología moderna, incluso si una habitación específica no tiene ventanas, no significa que no puedas ver las olas. ¿Cómo? Seguro te estás preguntando. Los cruceros más lujosos cuentan con un bono secreto. En las áreas sin acceso a la luz solar se construyen balcones virtuales. Estas pantallas de alta tecnología funcionan mostrándote lo que sucede afuera en tiempo real. También tienen un beneficio adicional. En caso de mal tiempo, los huéspedes aún pueden tener la sensación de estar al aire libre sin que el viento o la lluvia arruinen su cabello o su ropa. Y puede que no sea perfecto, pero aún así es mejor que estar en un lugar encerrado a bordo. ¿Que no quieres gastar mucho dinero en el crucero? Es posible, especialmente si buscas mejoras de última hora. Incluso podrías terminar teniendo vacaciones de millonarios sin tener que gastar mucho. Estas mejoras a veces incluyen cosas como un balcón privado en tu habitación, tal vez algunos servicios de spa o incluso mejores precios para comidas de alta gama. Y si no están todos reservados para el momento en que las personas abordan el barco, es posible que estén abiertos para el resto de los pasajeros a precios mucho mejores de los que tenían inicialmente. Puede haber obsequios ocultos a bordo si prestas mucha atención. Cosas como pasteles de cortesía a última hora de la mañana o una taza de té por la noche pueden ser algunos de los detallitos que se ofrecen a los huéspedes. Solo tienes que preguntar. Y es posible que quieras ver lo que están haciendo otros turistas. Algunas personas con más experiencia en cruceros pueden darte excelentes consejos y trucos. No tengas miedo de iniciar una conversación si ves que alguien obtuvo algo gratis. Algunos barcos no escatiman esfuerzos en cuanto a elegancia. Incluso tienen áreas exclusivas diseñadas para huéspedes que se hospedan en costosas suites. La mayoría de las veces están ubicadas en la parte superior del barco. En una embarcación en particular, estos tipos de huéspedes tienen miembros del personal designados llamados Royal Genies, que son similares a los mayordomos. Pueden atender a unas pocas cabinas. Dado que la línea de cruceros quiere distraer a otros invitados de hacerles preguntas que les quitarían tiempo a sus invitados asignados, estos Genies no usan etiquetas con su nombre en las áreas públicas. De hecho, la mayoría de las áreas comunes de los cruceros requieren que los viajeros sigan un código de vestimenta, pero si investigas con anticipación, es posible que descubras que ciertas zonas son más relajadas cuando se trata de lo que la gente debe usar. La mayoría de los barcos requieren que las personas sigan la regla de atuendo inteligente, lo que significa pantalones con una camisa con cuello para los hombres o blusas y faldas, vestidos o pantalones elegantes para las mujeres. En cuanto a los destinos de viaje, asegúrate de investigar con anticipación los puertos que vas a visitar. Así sabrás qué ponerte, qué tiempo hará y si necesitas empacar algo más, como un paraguas o una toalla de playa. Las escalas en los cruceros solo duran unas pocas horas en la mayoría de los casos, por lo que querrás aprovecharlas al máximo. Si un lugar en específico tiene museos o galerías de arte que quieres visitar, asegúrate de hacer reservas con anticipación para que no pierdas tiempo esperando en las filas. Ahora, algunos cruceros incluso brindan a sus huéspedes recorridos privados por los puertos que visitan. Asegúrate de reservarlos con anticipación en caso de que te interesen, ya que los cupos se llenan bastante rápido. Los tours independientes son un poco más privados, puedes pasar más tiempo con tu guía turístico e incluso hacer más preguntas. Recuerda siempre poner tu teléfono en modo avión mientras estés a bordo. La mayoría de las historias de terror de cruceros involucran a novatos que terminaron pagando miles de dólares en cargos de teléfonos celulares mientras estaban en los barcos, solo porque olvidaron apagarlos. Y si eres el tipo de persona que no puede apagar su teléfono, asegúrate de consultar con tu proveedor de telefonía celular antes de viajar al extranjero. Algunos pueden ofrecer planes especiales por tiempo limitado sin cargos adicionales. Podrás chatear, llamar o buscar videos en YouTube sin preocuparte por tener que pagar una fortuna. La mayoría de los cruceros también ofrecen Wi-Fi de cortesía o paquetes de Wi-Fi que se pueden comprar por adelantado, que son mucho más asequibles. Puedes limitarte a comunicarte con tus amigos y familiares en casa a través de FaceTime o Skype. Y las personas que han oído hablar de la tragedia del Titanic siempre se preguntan qué podría pasar si algo saliera mal a bordo. Bueno, tomemos los botes salvavidas, por ejemplo. El Titanic tenía solo 20 botes salvavidas a bordo, que trágicamente no fueron suficientes para acomodar a todos los pasajeros después de que el barco chocó contra el iceberg. Algunos cruceros elegantes en estos días tienen un número aún menor de botes, entre 15 y 18. ¿Esto es extraño? Bueno, en realidad no, dado que cada bote puede acomodar hasta 370 personas. E incluso los barcos más grandes, que tienen una capacidad estimada para 8,000 personas si están completos, incluidos los turistas y el personal, son seguros en caso de emergencia. Puedes
adivinar cuántas teorías existen sobre el hundimiento del Titanic? Así es, muchísimas, incluyendo una teoría propia que hoy compartiré contigo. Después podrás decidir cuál te parece más probable. Teoría de una pieza. La primera versión de los hechos fue la teoría de una pieza. Es muy simple y básicamente afirma que el hundimiento ocurrió sin ninguna ruptura. 2:15 AM, el barco choca con un iceberg. 2:18 AM, las luces se apagan. El barco alcanza un ángulo de 45 grados y su hundimiento final en las profundidades del océano comienza rápidamente. 2:20 AM, solo unos 3 minutos después, el RMS Titanic desaparece bajo la superficie del océano, para siempre. El transatlántico no se rompe, solo se hunde en una pieza entera. Por supuesto, esto no puede ser cierto. En abril de 1902, el Titanic no solo era el barco más grande del mundo, sino también el más grande jamás construido. Es difícil creer que un buque tan pesado pudiera haberse hundido sin romperse. Sería simplemente imposible. Bueno, no podemos culpar a las personas de aquel entonces. Antes de encontrar los restos, no había otras teorías. ¿Un momento? ¿O acaso sí las había? Un día después de la tragedia, los sobrevivientes fueron entrevistados y hablaron de lo que había pasado. Algunos de ellos afirmaron que el barco se había partido en dos al hundirse. Por ejemplo, Jack Thayer, un chico de 17 años, describió el hundimiento tal y como lo recordaba, y L.D. Sigmund dibujó un boceto a partir de esa descripción. El dibujo mostraba claramente el barco partiéndose por la mitad. Pero nadie le creyó a Jack ni a los demás testigos. No había pruebas, por lo que sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo. Sin embargo, en 1985 las cosas cambiaron. Fue entonces cuando Robert Ballard encontró los restos del Titanic en las profundidades del océano. Cuando la gente los vio, quedó claro que Jack y los otros supervivientes tenían razón. El Titanic se había partido en dos. Por lo tanto, es hora de una nueva teoría. 2:15 AM. La quilla se rompe, la escora de estribor cede y el casco continúa inclinándose y desmoronándose. 2:17 AM. Las secciones de la galera se rompen. Las torres caen inmediatamente bajo su propio peso. Las luces se apagan. La popa es arrastrada por los aires. La proa se desprende y comienza a hundirse. La popa se aferra a duras penas a la parte de estribor de la superestructura de la sección de popa. La sección de popa se inclina lentamente hacia babor mientras comienza a hundirse de nuevo. Se levanta por última vez y hace un giro semicircular mientras se hunde. Suena bastante convincente, ¿cierto? Pero algunos comenzaron a hallar agujeros en esta teoría. Por ejemplo, el Titanic no podría haberse mantenido unido hasta alcanzar un ángulo tan elevado. Tendría que haberse partido mucho antes. Esto solo significaba que aún quedaba un vasto campo para la investigación y las especulaciones. Por eso, los expertos comenzaron a idear sus propios escenarios. ¿Qué tal si primero miramos los menos populares? Ruptura en V y ruptura en V Aaron 1912. Según la primera teoría de la ruptura, el Titanic alcanzó un ángulo elevado y el peso de su popa sin apoyo hizo que se partiera desde arriba hacia abajo. Pero eso es físicamente imposible, así que, ¿existen otras ideas? En 2006, Roger Long, un arquitecto naval, decidió investigar la llamada teoría de la V. 2:17 AM. La ruptura comienza en un ángulo poco pronunciado, tal vez de unos escasos 11 grados. La estructura superior falla y comienza a resquebrajarse. En este momento, solo el doble fondo mantiene unido al Titanic, pero comienza a doblarse bajo la tensión y el barco empieza a ceder. El agua se filtra a través de la grieta, aumenta el peso entre las dos secciones, doblando el Titanic hacia el otro lado y tirando de él en forma de algo similar a una V. Las cubiertas superiores se destrozan y se doblan juntas. La proa se dirige hacia el fondo y la popa es la última en hundirse. Sin embargo, esta teoría ha sido refutada muchas veces desde entonces. Roger Long creía en ella porque los bordes rotos de las cubiertas superiores de la sección de proa estaban destrozados y aplastados. Sin embargo, hemos descubierto que eso ocurrió debido a la llamada fracturación hidráulica.
la fuerza del agua que chocó contra la cubierta cuando el Titanic golpeó el fondo del océano. Otra teoría de la ruptura en V afirma que la proa había salido del agua tras la ruptura. Esta teoría fue difundida principalmente por un antiguo entusiasta del Titanic, pero no solo se ha demostrado que es físicamente imposible debido a la increíble masa de la proa, también está inspirada en información incorrecta. ¿Recuerdas a Jack Thayer? Bueno, se basó en su boceto y en las palabras de un par de pasajeros, pero lo cierto es que ninguno de ellos había visto al Titanic romperse así. El propio Jack declaró en una entrevista que el boceto estaba completamente fuera de contexto respecto a lo que él había visto. Fue dibujado por un pasajero del Carpathia, el barco que recibió la señal de socorro del Titanic y acudió para ayudarlo. No podía ser utilizado como prueba. Ahora que sabemos esto, pasemos a las teorías que la mayoría cree. Teoría de la Banana Split de James Cameron. ¿Quién no ha visto la legendaria película sobre el Titanic? Se convirtió en la líder de la 70ª ceremonia de los Oscar en cuanto a dominaciones y premios, y merecidamente. Pero ¿sabías que James Cameron se interesó por el Titanic durante muchos años y estudió la historia del barco? Sus libros e investigaciones son muy detallados, e incluso ideó su propia versión de los hechos. Se llama la teoría de la Banana Split. Y es lo que ves en la película. Dice así: el Titanic alcanza un ángulo de 23 grados y se fractura hasta la quilla. El doble fondo actúa como una bisagra mientras la popa cae. Cuando el doble fondo cede, la proa y la popa se separan. La popa se escora hacia babor y queda en posición vertical para luego comenzar a sumergirse. Esta teoría es la más exacta científicamente junto con la de Roy Mengot. Espera, ¿quién es Roy Mengot? Teoría de Mengot. Roy Mengot era un ingeniero que ideó la teoría más plausible hasta el momento. 12:17 am, las luces se apagan. En este momento el Titanic está en un ángulo de 20 a 23 grados. De pronto el buque se parte en dos, justo alrededor de la tercera chimenea. La popa se hunde en el agua. La quilla falla primero. El calado y la parte inferior del casco se aplastan y se rompen. El agua entra en la proa y la popa del buque a través de las enormes grietas, haciendo que la sección de proa se hunda bajo las olas. La proa se eleva hasta un ángulo de 70 o 90 grados y también se hunde. Esta teoría parece ser la más lógica, pero es bastante controversial. Los sobrevivientes que vieron la ruptura afirmaron que la popa había retrocedido y que la proa había desaparecido por completo. La teoría de Mengot contradice esa afirmación, mientras que la de James Cameron la tiene en cuenta. ¿Estás pensando lo mismo que yo? La verdad debe estar en algún punto intermedio. Mi versión. Ahora, como te prometí, te daré mi versión de los hechos. Bueno, en realidad no es mi teoría, más bien es una combinación de las de Roy Mengot y James Cameron. Creo que James Cameron tenía razón sobre la ruptura. 12:17 am, el barco está en un ángulo alto, las luces se apagan, luego se parte en dos, la proa comienza a hundirse, el doble fondo sigue unido a la popa durante más o menos un minuto. Una vez que el doble fondo falla, las dos partes se separan y la proa se hunde. Entonces, como dijo Mengot, la popa se eleva en un ángulo alto y comienza a hundirse verticalmente. Esto podría haber ocurrido porque los supervivientes declararon haber visto una ruptura limpia, lo que significa que fue claramente visible. También habían visto a la popa permanecer en posición vertical por un buen rato, probablemente unos minutos antes de desaparecer. De todos modos, todo esto son solo especulaciones. Más allá de cómo se haya partido y hundido el Titanic, fue una gran tragedia. Ya han pasado 110 años desde que chocó con un iceberg y se hundió. ¿Sabías que en 2022 la compañía Blue Star Line terminará de construir una réplica exacta del Titanic? Bautizado como el transatlántico Titanic 2, el barco navegará por la misma ruta con 2.400 personas a bordo. 14 de abril de 1912. La noche oscura se llenó de horribles sonidos de un recipiente de metal gigante que se partía en dos. El barco más grande de esa época chocó con un iceberg que se encontraba en su camino. El Titanic, una de las historias más grandes del siglo XX, de las que la gente todavía habla. El lado de estribor del barco gigante rozó el iceberg. Eran las 11:40 p.m., cuando las cosas empezaron a ir mal.
Ese iceberg causó suficientes daños como para que al menos 5 compartimientos del casco comenzaran a llenarse de agua. La tripulación inmediatamente comenzó una breve investigación para ver si podían hacer algo y arreglar las cosas. No tenían a nadie en quien confiar, solos en la oscuridad de la noche fría, lejos de la Tierra. El Océano Atlántico Norte, a unos 644 kilómetros al sur de Newfoundland, Canadá. Necesitaban tiempo para descubrir cómo llevar a las personas a un lugar seguro. Tuvieron algo de tiempo, cierto, pero no suficiente. Si viste la película, sabes que el barco no se hundió inmediatamente después de que apareciera esa fatalidad helada. Todo el proceso duró unas 2 horas y 40 minutos. Pero la situación era difícil. Había 2.200 personas a las que cuidar, incluidos tripulantes y pasajeros, y las cosas que sucedían en el barco eran caóticas. El diseñador jefe, Thomas Andrews, pronto se dio cuenta de que no podrían mantenerse a flote. A medianoche, toda la tripulación había comenzado a preparar los botes salvavidas para el lanzamiento. Tenían 20 botes con espacio para solo 1.178 personas, que era solo un poco más del 50% de las personas a bordo. La orden era poner a salvo a las mujeres y los niños primero. Los tripulantes estaban allí para remar y guiar los botes. La escena durante las siguientes 2 horas comenzó a escalar gradualmente. Los miembros de la tripulación tenían la tarea de despertar a los pasajeros y advertirles de que algo malo estaba pasando. Querían colocarlos en una flota de botes salvavidas lo antes posible. A las 12:15 am, algunos tripulantes enviaron una señal de socorro. Un barco de vapor llamado Frankfurt fue uno de los primeros que recibió el mensaje y respondió, pero estaban a unas 170 millas náuticas de distancia. Algunos otros barcos también recibieron el mensaje y ofrecieron su ayuda, pero lamentablemente también estaban demasiado lejos. A las 12:20 am, el transatlántico Carpathia de Cunard recibió una señal de socorro del Titanic y cambió su rumbo de inmediato. Estaba a 58 millas náuticas de distancia en ese momento y les tomaría más de 3 horas llegar allí. 20 minutos después, la tripulación bajaba el primer bote salvavidas. Llevaba solo 27 pasajeros, aunque tenía espacio para 65. Muchos de los botes salvavidas que se lanzaron primero estaban muy por debajo de su capacidad. Los miembros de la tripulación estaban preocupados, pensando que los cabrestantes no podrían sostener un bote salvavidas completamente cargado, y al principio muchos pasajeros tenían demasiado miedo de abandonar el barco. Todavía pensaban que el Titanic era insumergible y no podían imaginar el escenario que sucedería 1 o 2 horas después. La tripulación disparó el primero de 8 cohetes de socorro, pero fracasó. Nadie estaba lo suficientemente cerca para ayudar. A la 1:20 am bajaron 10 botes salvavidas. El número 8 tenía solo 28 personas en él. Uno de los pasajeros del número 10 era Milvina Dean, de 9 semanas. Más tarde se convertiría en la última superviviente que vivió hasta 2009 y cumplió 97 años. Ya eran las 2 am. 3 de los botes plegables eran los únicos botes salvavidas que quedaban en el barco. La proa se había hundido hasta el fondo y se había inclinado muy por debajo de la superficie. Las personas a su alrededor ahora podían ver claramente las hélices de popa sobre el agua. La tripulación estaba bajando el bote salvavidas plegable D desde el techo de las habitaciones de los oficiales con más de 20 pasajeros en él. Cuando la proa del barco se hundió, el agua arrastró el plegable A de la cubierta. Esas 20 personas luchaban porque su bote estaba parcialmente lleno de agua. Cuando los miembros de la tripulación intentaron soltar el plegable B, se cayó. Antes de que lo enderezaran, el agua lo barrió del barco. 30 pasajeros lograron encontrar seguridad en el bote salvavidas volcado. A las 2:17 am, el operador inalámbrico del barco decidió transmitir una última llamada de socorro. 1 minuto después, la luz del barco finalmente se apagó. El Titanic y todos los que quedaban a bordo se sumergieron en la oscuridad. La proa continuó hundiéndose y la popa se elevaba más sobre la superficie, lo que ejercía una gran presión sobre la sección media. Sonidos horribles llenaban la noche. El Titanic, este enorme barco legendario en el que tanta gente depositaba sus esperanzas y entusiasmo, se partió en 2, entre el tercer y el cuarto embudo. Los informes especularían que la sección de proa tardó unos 6 minutos en llegar al fondo del océano.
La popa volvió a sentarse en el agua antes de volver a elevarse a una posición vertical. Permaneció en esta situación hasta que finalmente desapareció en el océano. A las 2:20 am, la popa aparentemente retuvo aire en el interior y la presión del agua la aplastó a medida que bajaba. La popa aterrizó a unos 610 metros de distancia de la proa. La gente consideraba al Titanic como el barco más rápido del mundo. Pensaron que era insumergible porque 4 de sus compartimientos podían inundarse, y eso aún no causaría una pérdida crítica de flotabilidad. Su vida fue problemática desde sus inicios. Mientras el barco salía del puerto, se movió a medio metro de otro barco llamado New York. Se las arregló para pasar de forma segura, lo que fue un gran alivio para todos los pasajeros preocupados que se amontonaban en las cubiertas. El Titanic zarpó el 10 de abril. Su primer viaje fue a través de la altamente competitiva ruta del Atlántico. En la fecha del lanzamiento, el Titanic se convirtió en el objeto móvil más grande en la historia de la humanidad. 269 metros de largo, 28 metros de ancho. No tan grande si lo comparas con los barcos actuales. El crucero más grande del mundo en la actualidad es el Symphony of the Seas de Royal Caribbean, que tiene aproximadamente 5 veces el tamaño del Titanic. Si pones esa nave en posición vertical, sería casi tan alta como el Empire State Building, que mide 380 metros sin antenas. Pero el Titanic fue una gran atracción en su época. En un momento de su viaje, se detuvieron en Francia, luego de lo cual hicieron otra escala en Irlanda. Una vez que los últimos pasajeros abordaron, el enorme barco partió a toda velocidad hacia su destino final, la ciudad de Nueva York. 4 días después del inicio de su travesía, el Titanic no logró desviar su rumbo de un enorme iceberg. La historia que todos conocemos. Solo sobrevivieron 700 personas, y la mayoría eran mujeres y niños. La noche era extremadamente fría. 1 hora y 20 minutos después de que el Titanic se hundiera en el fondo del océano, los sobrevivientes ni siquiera estaban seguros de que alguien viniera a salvarlos. Por fin vieron una luz. Se trataba del Carpathia viniendo hacia ellos. Vinieron por la gente en los botes salvavidas. La tripulación los subió a bordo y sacó del agua a un puñado de pasajeros. Muchos barcos intentaron ponerse en contacto con el Titanic unas horas después de que se hundiera. Sus mensajes nunca fueron devueltos. Más tarde, cuando hubo una investigación sobre lo que realmente sucedió, descubrieron que el transatlántico Californian de Leyland había estado a menos de 32 kilómetros de distancia cuando el Titanic se estaba hundiendo, pero la tripulación no escuchó las señales de socorro provenientes del Titanic porque su operador de radio no estaba de servicio. Países de ambos lados del Atlántico quedaron conmocionados y horrorizados al conocer los detalles de lo ocurrido con el Titanic. Decidieron hacer cambios en las operaciones de los barcos, reglas que ayudarían a evitar tales eventos en el futuro. Celebraron la primera Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, donde adoptaron reglas para que los barcos tuvieran botes salvavidas para cada pasajero a bordo. Además, los simulacros de botes salvavidas se hicieron obligatorios. También decidieron establecer una patrulla internacional de hielo. Su función principal era monitorear los icebergs en las rutas de navegación del Atlántico Norte. Los barcos también necesitaban mantener una vigilancia por radio las 24 horas. El Titanic no se construyó solo. Debido al tamaño de este magnífico barco y todo el equipo nuevo que requería, habría sido demasiado caro como único barco. Por lo que el equipo construyó el Titanic junto con 2 barcos hermanos, y ambos tuvieron vidas llenas de acontecimientos. RMS Olympic llegó primero. Fue lanzado en 1910 y durante todo un año fue el transatlántico más grande del mundo. El Britannic fue otro barco gemelo que navegó durante un tiempo antes de que también terminara en el fondo del océano. Pero solo el Titanic se convirtió en leyenda y en uno de los casos más fascinantes de la historia moderna. Conoce a Arthur John Priest. No es famoso por haber sido pintor ni por haber descubierto un tesoro perdido hace mucho tiempo. No inventó ningún dispositivo genial ni rompió ningún récord mundial. No, Arthur John Priest es famoso simplemente por ser insumergible.
Demostrando que se puede tener suerte y mala suerte al mismo tiempo, Priest estuvo involucrado en varios eventos desafortunados en el mar y sobrevivió a ellos, incluido el fatídico viaje inaugural del Titanic. Priest no era un hombre rico e interesado en navegar por placer, formaba parte de la clase trabajadora. Había sido contratado como fogonero, lo que lo llevó a pasar horas y horas en las entrañas calientes de los grandes buques de vapor. Su trabajo era sucio y difícil. Era responsable de mantener las calderas encendidas, alimentándolas con carbón y asegurando que se produjera suficiente vapor para que los motores funcionaran. Debía tener cuidado de no sobrecalentar el sistema ni incendiar el barco. Era necesario vigilar las calderas con cuidado y alimentarlas constantemente. Priest se ocupaba de todo eso mientras luchaba con el sudor y la suciedad. A menudo se quitaba la camisa a causa del calor y siempre estaba cubierto con el polvo negro de carbón. Cuando por fin tenía un descanso, su camarote compartido estaba cerca en la misma parte del barco. Debía ser bueno en su trabajo, ya que no tenía problemas para conseguirlo. Pero, fuera a donde fuera, la mala suerte parecía seguirlo. El primer incidente fue leve. De joven, Priest trabajó en el RMS Asturias. El buque de pasajeros zarpó por primera vez en 1907 y viajó de Southampton, Reino Unido, a Buenos Aires, Argentina. En algún momento de su viaje inaugural, el barco sufrió una pequeña colisión. Los daños fueron lo suficientemente graves como para que el barco regresara para ser reparado. Afortunadamente, no hay informes de ningún herido de gravedad. Sin inmutarse, Priest fue a trabajar a otro barco. Por desgracia, su mala suerte se pegó al Asturias. En 1914, se convirtió en un barco hospital que ayudaba a cuidar a hombres y mujeres enfermos en toda Europa, mientras los llevaba a su hogar en Inglaterra. Pero en marzo de 1917, cerca de la medianoche, fue golpeado por un objeto extraño. El casco se rompió y la sala de máquinas se inundó. El capitán ordenó a todo el mundo que abandonara el barco y envió a la tripulación, los pacientes y el personal sanitario a los botes salvavidas. El barco seguía moviéndose e impulsándose a través del agua. Dado que los controles principales situados dentro de la sala de máquinas inundada no podían apagarse, el capitán se negó a abandonar el barco, mientras los demás seguían intentando escapar. Logró dirigir el Asturias hacia Bald Head, donde finalmente tocó tierra y evitó hundirse. Hicieron descender los botes salvavidas restantes y los últimos sobrevivientes fueron rescatados. Cuando más tarde estudiaron los daños del barco, el Asturias fue declarado irrecuperable. Sería difícil culpar a Priest de este desastre en particular. Después de todo, ni siquiera estaba en el barco en ese momento, pero parece que muchos de los barcos donde trabajó estaban destinados a tener problemas. Su mala suerte lo siguió a su siguiente trabajo en el RMS Olympic, un enorme transatlántico. El Olympic era grande. De hecho, había sido diseñado y construido como parte de la flota que incluía el Titanic, pero el tamaño implicaba sacrificios. El Olympic era excelente a la hora de moverse en una dirección, pero muy difícil de manejar cuando debía girar. Era septiembre de 1911. El Olympic intentaba alterar su curso. El Hawke, un barco más pequeño que navegaba cerca, no le dio al buque más grande el espacio suficiente para maniobrar, y los dos chocaron. Como el Hawke estaba diseñado para hacer frente a posibles enfrentamientos en el mar, su proa reforzada atravesó al Olympic. Aparecieron dos grandes cortes en el costado del transatlántico. El eje de la hélice estaba muy torcido, y lo peor de todo, el agua comenzó a entrar al barco. De alguna manera el Olympic llegó a la orilla sin hundirse, y nadie resultó gravemente herido. Priest no tenía ni idea de que esto era solo una pequeña muestra de lo que le deparaba el futuro. Más tarde consiguió empleo en un barco nuevo, un barco mejor, una maravilla insumergible. Se decía que era el barco más grande jamás construido. Sí, iba a trabajar en el Titanic. ¿Y qué trabajo? Se necesitaban 29 calderas que requerían 850 toneladas de carbón al día para producir suficiente vapor e impulsarlo. Priest era uno de los 150 fogoneros que trabajaban en las entrañas del barco y mantenían esos fuegos encendidos día y noche. Ganaba unos $30 al mes. El 14 de abril de 1912 pasaría de un mundo de calor extremo a uno de frío intenso. Cerca de las 11:35 p.m., la tripulación divisó un iceberg. El Titanic intentó evitarlo, pero la alarma sonó demasiado tarde. 5 minutos después, hubo un choque. El iceberg atravesó el casco y los compartimientos que antes eran a prueba de agua se destrozaron. Al entrar el agua fría del Atlántico, el barco comenzó a hundirse. Enviaron señales de auxilio, pero el barco más cercano, el Carpathia, estaba a más de 3 horas de distancia. En la oscuridad de la noche y atrapados en medio de la nada, la tripulación y los pasajeros entraron en pánico.
Los que pudieron se lanzaron a los botes salvavidas, otros saltaron a las aguas heladas. En total, solo 706 personas sobrevivieron aquella terrible noche. En el momento de la colisión, Priest estaba en los camarotes inferiores del barco. Se encontraba descansando de un duro día de trabajo. A medida que el barco se hundía, también se hundían sus posibilidades de sobrevivir. Él y sus compañeros se encontraban en la posición más peligrosa del barco. Tuvieron que abrirse paso a través de un laberinto de pasillos y escaleras, algunos de los cuales estaban inundados en una terrible carrera hacia la cubierta. Y después se enfrentaron al agua helada. Se vieron obligados a saltar y nadar desesperadamente hasta estar a salvo. El océano estaba tan frío que Priest sufrió una congelación antes de encontrar el camino hacia un bote salvavidas. Fue uno de los 44 fogoneros que sobrevivieron esa noche. Después de una experiencia como esa, la mayoría de nosotros no volvería a pisar un barco, pero Priest tenía que trabajar. Su siguiente trabajo también terminó en desastre. Le ofrecieron empleo en el HMS Alcántara. Se hundió en 1916 y una vez más, Priest fue uno de los pocos que logró salvarse, aunque resultó gravemente herido en el proceso. Y sin embargo siguió tentando a la suerte. Su siguiente trabajo como fogonero le resultó extrañamente familiar. Trabajaría en un barco construido por los mismos responsables del Olympic y el Titanic. Este barco llamado Britannic era el más grande de los tres. También se creía que era un buque superior, equipado con nuevas características de seguridad después del hundimiento del Titanic. Por ejemplo, tenía 48 botes salvavidas abiertos, 46 de los cuales eran los más grandes que se habían utilizado en un barco hasta el momento. 2 de ellos estaban motorizados y equipados con dispositivos especiales de comunicación. La buena noticia, el Britannic sobrevivió a su primer viaje sin incidentes. Ya le había ido mejor que al Titanic. Sin embargo, el 21 de noviembre de 1916 fue sacudido por una fuerte explosión mientras viajaba por el canal de Kea, en el mar Egeo. El casco estaba dañado y algunos de los compartimientos comenzaron a llenarse de agua. Pero, a diferencia del Titanic, el Britannic había sido diseñado para emergencias de este tipo. Contaba con 5 mamparos sellados. De haber permanecido intactos, habrían ayudado a mantener el barco a salvo y a flote durante mucho más tiempo. Pero hubo un problema. En un acto de imprudencia, los ojos de buey de las cubiertas inferiores habían quedado abiertos. Cuando el barco se inclinó, los ojos de buey dejaron entrar agua que inundó el Britannic y aceleró su descenso al mar. Esto hizo que los mamparos herméticos fueran inútiles. El barco se hundía rápidamente, de hecho, mucho más rápido que el Titanic. 35 de los botes salvavidas fueron lanzados con éxito, por lo que la mayoría de las personas se salvaron. De los 1.066 pasajeros y la tripulación, 1.036 sobrevivieron. Priest, con su suerte intacta, fue uno de ellos, y sin embargo, su vida en el mar aún no había terminado. Aceptó un puesto de fogonero en el Donegal. Se trataba de un transbordador de pasajeros más pequeño que había sido reconvertido para ser utilizado como barco hospital. En abril de 1917 fue golpeado por un objeto extraño mientras huía de una situación insegura, y si bien sufrió una lesión en la cabeza, Priest volvió a ser uno de los sobrevivientes. Tuvo que vivir 2 colisiones y 4 hundimientos antes de sentirse finalmente listo para retirarse. De hecho, se dice que solo dejó de trabajar porque nadie quería navegar con él. ¿Quién podría culparlos? Pasó el resto de su vida en tierra firme, en Southampton, Inglaterra, con su esposa Annie y sus 3 hijos, pero Arthur John Priest siempre sería recordado como el fogonero insumergible. Corría el año 1854 y el SS Arctic, el transatlántico de pasajeros más rápido de su época, partía para cruzar el Atlántico. Mientras navegaba a través de la bruma, desapareció lentamente hacia lo desconocido. Collins Line era una compañía naviera estadounidense que se fundó en 1818 y comenzó a comerciar en el transporte transatlántico en 1835. Sus barcos de vapor cruzaban el Atlántico desde Liverpool hasta Nueva York en solo 10 días. No parece muy rápido hoy, lo sé, pero en aquel entonces el mismo trayecto les tomaba a otros barcos varias semanas. Ligeros en el agua con sus cascos de madera, propulsados por una potente máquina de vapor, esos barcos eran la opción favorita de muchas personas de alto perfil. ¿Qué podría salir mal con una nave tan avanzada?, pensaban. Esto me recuerda a otro barco que todos creían que era insumergible. Pero bueno, volvamos a la línea Collins. Llegó a ser un verdadero líder en las rutas transatlánticas con solo otro competidor, Cunard's Line.
Era una compañía británica que también aspiraba a ser la fuerza principal a través del paso del Ártico. En 1835, la compañía recibió un nuevo barco que viajó a Liverpool y regresó a Nueva York con el mayor cargamento jamás visto hasta ese momento. A partir de entonces, la línea Collins fue creciendo cada vez más. Parecía que solo le esperaban grandes éxitos. Desafortunadamente, sus lujosos barcos se volvieron muy costosos por la cantidad de carbón que usaban. La enorme fuerza de los motores, sumada a los débiles cascos de madera, hacía que requirieran muchas reparaciones después de cada viaje. Entonces, cada traslado terminaba siendo muy costoso, pero como los barcos eran seguros y tenían una gran reputación, la gente estaba dispuesta a pagar el precio y la empresa no entró en crisis. Habían logrado algo que nadie había conseguido antes. Como dije, sus barcos cruzaban el Atlántico en 10 días, y Edward Collins, el dueño, estaba muy decidido a mantener el ritmo. Sus 5 barcos superaban a la flota de Cunard, de solo 3. Este gran adelanto le brindó más atención. Aunque los barcos de Cunard eran más lentos con sus cascos de hierro, todavía daban ganancias, sin importar cuán lento navegaran. Entre los barcos de Collins, el Arctic, el tercero en ser lanzado, era el más grande, con 86 metros de largo y 2 motores de vapor de palanca lateral, cada uno con 1000 caballos de fuerza. Las ruedas de paletas hacían 16 revoluciones por minuto cuando estaban a toda velocidad. En el momento de su lanzamiento, la prensa lo llamó el buque más estupendo jamás construido en los Estados Unidos. Pero el glamour y la fama no pudieron evitar lo que vendría después. El 27 de septiembre, el Arctic estaba en su viaje de Liverpool a Nueva York, atravesando la espesa niebla a gran velocidad. Es posible que en ese momento, después de 4 años de viajes récord, la tripulación se sintiera demasiado confiada en las capacidades del barco. A solo 80 kilómetros de Terranova, andaban sin cuidado a través de la niebla sin contacto por radio, sonar o cualquier otra forma de identificación de objetos, equipados solo con el código Morse. Un barco más pequeño, el SS Vesta, que operaba como nave de pesca, a menudo trabajaba en Terranova. Estaba pasando por el mismo camino que el Arctic y se estrelló contra su costado. Conmocionado por la colisión, el capitán del Arctic le ofreció ayuda al Vesta, mucho más pequeño. Pero pronto quedó claro que el daño que parecía menor en el Arctic era en realidad grave. Debajo de la línea de flotación, el agua estaba entrando por un agujero. El costo de un casco de madera mucho más rápido ahora parecía demasiado. Entonces navegaron hacia tierra tratando de tapar los agujeros. Sin embargo, el agua seguía entrando, llenaba el casco cada vez más y empujaba el barco hacia abajo. Cuando la sala de máquinas se llenó de agua, las calderas se apagaron y así cayó la enorme potencia por la que el Arctic alguna vez fue legendario. El barco finalmente se detuvo por completo y la orden fue abandonarlo. Por aquel entonces, la ley marítima permitía que el Arctic llevara solo 6 botes salvavidas, capaces de salvar a solo 180 personas. La tripulación y algunos de los pasajeros lograron abrirse camino a bordo y ocuparon la mayoría de los asientos en esos botes. La situación se volvió muy tensa, todos se olvidaron de sus modales y no dejaron que las mujeres y los niños abordaran primero. El Arctic tardó 4 horas en hundirse. A bordo iban 150 tripulantes y 250 pasajeros. Aquellos que no pudieron encontrar un bote salvavidas hicieron un intento desesperado de construir sus propias balsas con partes del barco. 2 días después, solo 3 botes llegaron a la orilla. Los otros 3 nunca fueron encontrados. Lo creas o no, el grupo de rescate también salvó a algunas personas que habían estado aferradas a los escombros durante 2 días. A diferencia de la tripulación, el capitán se hundió con el Arctic, pero sorprendentemente sobrevivió. Es una de las 85 personas que lo lograron, de las 400 que estaban a bordo. Cuando llegó la noticia 2 semanas después, luego de la gran tristeza que causaron las pérdidas humanas, hubo una gran protesta por la poca seguridad. La prensa publicó una serie de exigencias para que hubieran más botes salvavidas, suficientes para cada persona a bordo de un barco. Pero esas solicitudes fueron ignoradas. Este descuido conduciría a más desastres en el futuro. Tener suficientes botes salvavidas recién entraría en la ley marítima unos 60 años después, luego del desastre del Titanic. La esposa y los 2 hijos de Edward Collins también estaban a bordo del barco y no regresaron. Él estaba desconsolado, pero no dejó de administrar su negocio. La línea Collins tenía una reputación que mantener, la más grande, la más rápida y la más lujosa del Atlántico. Edward Collins construyó un barco mejor que cualquier otro. Se llamó Adriatic y era el más grande del mundo, con 2 máquinas de vapor alternas de un tamaño jamás visto. Estas máquinas de vapor en su momento eran tecnología de punta, aunque hoy en día solo se pueden ver en modelos y juguetes. Con la nueva incorporación de 2 mástiles, el Adriatic también podría navegar sin motores si fuera necesario. Afortunadamente, se sacaron algunas lecciones del desastre del Arctic. Pero antes de que se construyera su nuevo barco, el Adriatic, ocurrió otro desastre. El barco gemelo del Arctic también se hundió.
Se piensa que este segundo barco estaba corriendo una carrera con Cunard y chocó contra un iceberg en algún lugar durante el recorrido. Esta extraña competencia se cobró la vida de 141 personas. La desesperación de Collins, sumada a sus cascos débiles, llevaron a la compañía a la bancarrota en 1858. El Adriatic recién construido, que había costado más de $1 millón, solo había hecho un viaje, e incluso ese viaje fue considerado un desastre. El barco chocó con un remolcador. De todas maneras, logró terminar su viaje inaugural en un tiempo adecuado. Después de que la empresa quebró, tuvieron que vender el barco por solo $50,000. Quitaron los grandes motores y los reemplazaron por velas. Aunque alguna vez fue el barco más grande en alta mar, solo 30 años después fue abandonado, considerado irreparable y anclado en un río. Los otros barcos también se vendieron para usar sus partes. Edward Collins abandonó la industria y buscó trabajo en tierra firme. Como la línea Collins ya no estaba en carrera, la de Cunard se fortaleció. Sin competencia, ganó la banda azul los siguientes 30 años. Y 180 años más tarde, después de producir cientos de barcos, aún tiene presencia en los mares, ya que ofrece viajes transatlánticos, viajes alrededor del mundo y cruceros de placer. Hasta el día de hoy, la línea Cunard es la única que opera barcos entre Europa y América. John miraba incrédulo mientras se alejaba en un trozo de madera. En las gélidas aguas del Ártico, se iba lentamente. Contempló el barco en el que había trabajado y vivido mientras elevaba su enorme proa hacia el cielo, y luego se partió por la mitad, provocando un sonido que solo un rayo podría reproducir. Consternado y aturdido, creía que él, y solo él, conocía la oscura verdad que se escondía tras la desaparición del insumergible barco, el Titanic. 5 días antes, mientras este zarpaba en su viaje inaugural, John trabajaba duro junto con sus compañeros en la carbonera, almacenando el carbón para alimentar el poderoso horno del Titanic. Habían abastecido y almacenado más de lo que John había visto en cualquier otro barco en el que hubiera trabajado. Pero este era el Titanic, el más grande que jamás había surcado los mares. En él, nunca podía haber demasiado carbón. Cuando salieron de Belfast y se dirigieron a Southampton, hubo un gran estruendo bajo la cubierta que pasó desapercibido. El horno rugía y las turbinas giraban, empujando al Titanic hacia adelante a un ritmo acelerado. La tripulación vitoreaba mientras el buque avanzaba, sin percatarse del fuerte ruido concerniente. Al llegar a Southampton, Greg subió a bordo entre otros cientos de pasajeros. Con 13 años en el mar, su amplia experiencia incluía el papel de contramaestre en 6 barcos anteriores. Preparado para un nuevo reto a bordo del mayor navío jamás construido, estaba deseando afrontar el siguiente desafío de su carrera. Greg venía con una gran experiencia, especialmente en la navegación por el Ártico. Su papel era vital dentro de la tripulación, conocer los mares que rodean el Polo Norte. Sería un vigía clave cuando se dispusieran a cruzar la peligrosa trayectoria del Callejón de los Icebergs. Greg tenía algunas preocupaciones con respecto al viaje. La órbita de la Tierra estaba notablemente cerca del Sol y de la Luna, lo que provocaba mareas más altas. Esto haría que los icebergs fueran más prominentes, alejándolos más hacia la ruta del Titanic en su viaje a Nueva York. Al evaluar la torre de vigilancia e inspeccionar el equipo disponible, Greg no encontró binoculares. Esto le preocupó, pero los marineros se limitaron a reírse de él. Si en la cubierta faltan cubitos de hielo, seguro que atravesamos un iceberg para reabastecernos, se rió un marinero. Greg no compartía este sentimiento. Ansioso por saber por qué los habían dejado sin equipo en una función tan vital en el barco, Greg preguntó más. Lamentablemente, el oficial que tenía las llaves del armario de suministro de binoculares había sido apartado de la tripulación en el último momento. Greg no podía creer que se hubiera pasado por alto algo tan importante. Para un barco tan poderoso y con tanta gente a bordo, cruzando en una ruta particularmente peligrosa, esto no tenía sentido. Pero como no quería ser multado por irrumpir en la propiedad del barco, Greg lo dejó pasar, esperando que no necesitaran los binoculares. Al final, si se detectaban icebergs, se haría una llamada de aviso al capitán, informando de cualquier preocupación. Poco sabía Greg que se había recibido un aviso, notificando los peligros que aguardaban, pero el telegrama no llevaba el título requerido, que aseguraría la entrega directa al capitán. Así que la advertencia crítica se pasó por alto. John y su tripulación bajo cubierta se prepararon para la partida, avivando los motores. Notó una esencia de escape espesa, demasiado pesada para lo que se esperaría de los hornos. La tripulación buscó por todas las cubiertas inferiores. Tras una búsqueda exhaustiva, consiguieron localizar la causa del escape. Se trataba de un montón de carbón encendido dentro de una carbonera.
Se desconocía cuándo se había encendido, pero era evidente que una acumulación de carbón había estado ardiendo, aumentando lentamente de tamaño. La cantidad de carbón ardiendo era preocupante. Se dio la alarma, alertando a un oficial para que revisara el asunto. Este evaluó los daños y confirmó al capitán que se consideraba poco preocupante, ya que solo se habían producido daños menores. John no estaba seguro de esta evaluación, ya que sabía que en los espacios confinados rodeados de mamparos de hierro, se produce un ambiente de horno que intensifica el calor con el tiempo. El Titanic avanzaba con fuerza, lo que no tenía sentido para John, ya que acababan de salir de Southampton. Estaba seguro de que habrían dado la vuelta. John y su tripulación recibieron la orden de echar el carbón ya encendido en el horno y seguir paleando, hasta contener todo el contenido humeante. Era una tarea posible y minuciosa que podía llevar todo el viaje. La continua entrada de carbón haría que las turbinas girasen en un ritmo constante y acelerado. No para lo que fue diseñado el Titanic. Fue concebido como un lujoso transatlántico de pasajeros y no para batir récords de velocidad. Sin embargo, la tripulación encontraría entusiasmo no solo en reconocer al Titanic como el insumergible, sino también como el más rápido. John y su tripulación continuaron paleando el carbón en el horno durante varios días. La temperatura dentro de la proa era cada vez más caliente. El calor contenido en el mamparo era tan intenso que se debilitaban las costuras de las paredes de hierro y los remaches. 2 días más, solo 2 días más. John se reía, tratando de levantar el ánimo de sus compañeros mientras trabajaban sin descanso. Pero mientras todos reían, bromeaban y esperaban con ansias llegar a tierra firme, se acercaban, sin saberlo, a su destino. El Titanic avanzaba a toda velocidad por el tranquilo mar. Greg miró hacia adelante, arriba en la torre de vigilancia, manteniéndose alerta, ya que ahora estaban en territorio de icebergs. A pesar de que el camino estaba despejado, podían producirse falsos horizontes, lo que creaba confusión sobre lo lejos que estaban realmente los objetos en la distancia. Al viajar por las aguas de la corriente del Golfo hacia la corriente del Labrador, más fría, las columnas de aire se enfriaban de abajo arriba, creando una inversión térmica. Esta presión de aire increíblemente alta aseguraba la ausencia de niebla, proporcionando una visión aparentemente clara. Pero la inversión térmica puede crear ilusiones ópticas, mostrando el horizonte más lejano, apareciendo más alto en la distancia, enmascarando cualquier objeto que pudiera venir antes. Estos falsos horizontes llenos de mar ocultan fácilmente cualquier iceberg que pudiera estar acercándose. Greg conocía los peligros de un mar tranquilo en el Ártico y prefería las aguas agitadas, donde es más fácil detectar los icebergs entre las olas. Desde el mirador, Greg miraba hacia el oscuro abismo que tenía delante. De repente, a 1,5 kilómetros justo delante, una imagen formidable surgió rápidamente de las oscuras aguas que lo rodeaban. ¡Iceberg, justo al frente!, Greg gritó a su compañero, que rápidamente llamó al timón y les indicó que viraran con fuerza a estribor. El timonel recibió la llamada. En el calor del momento, giró el timón en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces se dio cuenta de que había girado el timón en el sentido equivocado y se puso rápidamente en la dirección contraria. El barco se dirigió hacia el iceberg, virando a babor y reduciendo la velocidad. Aunque hubo un retraso en el giro del timón, la corta distancia desde la señal y el ritmo rápido con el que navegaban puede que no hayan supuesto ninguna diferencia. A medida que se acercaban al iceberg, parecía que lo iban a perder, pero más del 87% de este estaba bajo el agua. Y cuando se acercaron al costado, el hielo oculto debajo golpeó la proa de babor, perforando el costado del casco con un desgarro de 1 metro cuadrado. El barco se agitó y todos a bordo se dieron cuenta de que algo estaba mal. Entre la confusión y el miedo, no se dieron cuenta de los daños. Mientras se orientaban, 6 de los 16 compartimientos se llenaban rápidamente de agua de mar. El casco solo podía soportar que se llenaran 4 compartimientos antes de hundirse. El tiempo corría mientras el Titanic descendía a las profundidades. El debilitado mamparo con pilares y remaches de acero calentados se rompió bajo la presión y el repentino cambio de temperatura del agua helada. Se dio la orden de abandonar el barco. Se prepararon los botes salvavidas para ser liberados mientras enviaban señales de ayuda a los barcos cercanos. El operador de radio estaba sentado, llamando constantemente a un barco cercano que había estado en contacto con el Titanic recientemente. Hubo una comunicación constante con este barco durante los últimos días, proporcionando avisos de icebergs desde que el Titanic partió de Southampton. El último mensaje de advertencia recibido fue hace apenas 1 hora. Al recibir el último aviso, el operador respondió ignorantemente: «Cállate», dando por sentado que sus avisos de icebergs no tenían sentido. Tras esta desafortunada respuesta, el barco apagó su radio y guardó silencio.
El barco más cercano que respondía a sus señales de socorro se encontraba a 800 kilómetros de distancia, demasiado lejos para prestar ayuda a tiempo. Hubo innumerables errores que causaron el final acuático del Titanic, ya fuera por contribución directa o por pura ignorancia. El más trágico de ellos fue el número de personas a bordo del barco, 2.224. Solo había suficientes botes salvavidas para rescatar a 1.178, apenas la mitad de la gente.